¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de José Carlos Hernández en un nuevo programa dentro de nuestro canal de YouTube Último Estreno. Hoy friki para frikis, pero frikis, ¿eh? Lo aviso, lo digo para que hoy no tenemos cine, pero un personaje de ficción relacionado, un gigante creado en su día, relacionado también con el cine, pero no vamos a hablar de una película, porque ya sabéis que en Último Estreno tiene cabida el cine mayoritariamente, pero muchas veces otras cosas como los ordenadores, los retro, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que estoy grabando esto el 4 de marzo de 2023, hoy. Quizá algunos de vosotros, muchos, lo veréis mañana, pasado, lo veréis cuando coincidáis. Pero hoy es 4 de marzo, en este momento en el que estoy aquí grabando esto. Y es que el 4 de marzo es una fecha destacada para la gente amante, los cincuentones, que recordáis una serie de televisión de animación que en cuanto escuchéis esto, la vais a conocer. Efectivamente, así empezaba cada capítulo de Mazinger Z. Mazinger era el nombre originario con el que se le llamaba en Japón a esta creación gigantesca, este enorme robot que el 4 de marzo de 1978, años después de que se estrenara la serie en Japón, el robot Mazinger Z lo creó Go Nagai, datos que podéis encontrar en montones de sitios, es decir, aquí en Último Estreno no vamos a contar lo que ya podéis hallar, como ya os he dicho en muchas ocasiones, en internet, buscando, hace muchos años, no, hoy le das un botón y encuentras todo, así que lo importante de los espacios, de los programas en YouTube, de lo importante de muchas de las cosas que yo cuento en el canal Último Estreno, es que no cojo lo que ya está publicado o en internet, porque eso se le da un botón y se lee, sino que es mucho la impresión de lo que yo considero, de lo que yo veo, de lo que analizo, para invitaros a analizar. Así que no vamos a decir quién era Go Nagai, ni fechas, ni entrar en profundidad, ni nada, pero ese señor creó Mazinger Z. En el 72 la serie se estrena en Estados Unidos, en Japón, y el 4 de marzo de 1978 se estrena en España. Bueno, se lía parda porque la serie es una flipada. O sea, los niños, más de 4 millones de niños, se ponían delante del televisor cada fin de semana para ver un capítulo de Mazinger Z. Ya había habido antes Heidi, había habido todas esas cosas, pero bueno, llega una serie en la que resulta que lo que aparece es un robot que se dedica a dar mamporros, a cargarse a otros robots. Aparece el Doctor Infierno, el Doctor Hell en su título original, que es un ser siniestro, pero es que su principal lacayo que tiene es el Barón Ashura en el lenguaje original, pero es que Ashura tiene la cara partida, el cuerpo partido, la mitad es masculino y la mitad femenino. Bueno, ya eso empezaba ya a mosquear a los sectores puristas. Aparece junto con Mazinger Z su piloto Koji Kabuto, que es un chaval así de buen ver, y aparece una compañera Sayaka, que los japoneses no tienen ningún tipo de resquemor en dibujar sus siluetas, en hacerla muy femenina. Aparece un robot femenino que sus pechos los lanza en apoyo de Mazinger Z. Mira que Afrodita era un robot malo, quiero decir, era bueno, pero quiero decir que era muy malo, que siempre le atacaban y siempre quedaba destrozada la pobrecita mía. Pero bueno, tenía esos misiles de pecho en esa famosa frase que nunca dijo, porque lo de pechos fuera nunca lo dijo Sayaka, ni lo dijo el robot, Afrodita, ni nada de eso. Es decir, eso es como lo de Dios mío, no siento las piernas, de Rambo, jamás lo dijo, pues eso igual. Pero eso de un tío y una tía mitad como el Barón Ashler, y eso además de un robot que tiraba las tetas contra otro cuerpo, esa violencia extrema, esos comentarios hacia Sayaka, un poco como que ella era una mujer objeto y todas esas cosas que se le darían 1000 vueltas en su día, pero que ahora se le siguen dando, eso provocó una enorme censura de Mazinger Z. 4 millones de niños, cuando solamente había una cadena de televisión, todo el mundo pegado, yo el primero, para ver aquella serie. Ya sabéis de qué iba. Había que salvar al mundo y en cada capítulo aparecían unos robots nuevos. Y de 92 capítulos de la serie solamente se emitieron una treintena de ellos en España porque la censura y la gente que presionó
pues obligó a quitar los capítulos restantes y aquí no se vio en aquella época la serie completa hasta el 92, solamente se vieron, como os digo, una treintena de ellos. Entonces no vimos el final. Ya después, conforme pasaron los años, Telecinco creo que la puso cuando existió las privadas, ya en internet, por supuesto, ya nos enteramos que Mazinger Z tuvo dos continuidades más, que apareció el robot Gran Mazinger, otro robot, porque realmente Mazinger Z en el capítulo 92, el Duelo a Muerte creo que se llamaba ese capítulo, lo dejan destrozado y aparece un nuevo robot. Pero bueno, que todo eso está en internet. Oye, que ese no es el objetivo, insisto, que yo no quiero contaros eso. Yo lo que quiero es mostraros una cosa con este vídeo. Entonces que me pongo a hablar. Y en el 4 de marzo, que ya estoy leyendo en internet que hay muchísima gente que está diciendo que se estrenó, que hace 45 años nada más y nada menos que en España se estrenó Mazinger Z, yo quería mostraros algo y quería enseñaros algo y quería contaros algo. Y que no se olvide nunca el meme de hace X de estos años, que ponía en internet, en las redes sociales, de hace X años se estrenó el 4 de marzo Mazinger Z y nos lo cambiaron de repente sin avisarnos por Ortho Way. Ni olvido ni perdono. Es un meme muy gracioso para la gente que nos gustaba Mazinger Z, que de repente un día nos pusimos el fin de semana a ver la televisión y nos cambiaron a Mazinger Z por un chaval con una piel de leopardo que iba corriendo de un sitio a otro con una lanza y un montón de gente en la selva alrededor. Y dijimos, ¿esto qué es lo que es? ¿No? Nos han cambiado el tema. Eso fue la censura, que ahora os iré contando. Pero lo que yo quería mostraros, insisto, para no me enrollo, y esto insisto, os he dicho que esto va a ser muy friki hoy, es que voy durante unos minutos a recorrer la primera etapa, los capítulos que vimos en España de Mazinger Z a través de una joya que pertenece a mi colección. Habrá quien lo tenga, quien lo conserve. Aquellos que fuimos niños y que hoy somos cincuentones, muchos lo conservaréis. Otros por el camino sé, porque me lo han dicho muchos, que lo habéis perdido, que la teníais, que habéis perdido muchas cosas por el camino. Bueno, pues para recordaros eso y para que derraméis una lagrimita, yo tengo esta auténtica joya que os estoy enseñando ahora. Hay muchos tebeos, cómics de Mazinger Z, pero esto no es un tebeo. Esto es un álbum de cromos. Un álbum de cromos que salió en el año 1978, coincidiendo con el estreno de la serie. Un álbum que por aquel entonces, bueno, lo hizo la editorial Fer, como veis aquí arriba, pero es que por aquel entonces lo curioso es que el álbum tenía el precio de 25 pesetas, como estáis viendo aquí. 25 pesetas. Una portada con imágenes de Koji Kabuto, de Sayaka, el Doctor Infierno, Garada K7, que fue el primer robot que salió en el primer capítulo, hablaremos, Mazinger Z, éxito de televisión. Y este álbum es original, o sea, este es el que a mí me compraron cuando en el año 78, tened en cuenta que bueno, yo tenía 9 años y este lo conservo todavía. Esta es cuando abrís la primera página, en ese tono verde, no es que se haya perdido, es tono verde de la primera página, y aquí todo son cromos que podías comprar y que ibas pegando, con pegamento, lógicamente, ibas pegando hasta completar pues los capítulos. Y en el centro pues tenía los principales robots de la primera etapa de Mazinger Z. Bueno, esto es, como os digo, aquí venían señalados las estampas que tenías y tenías que tachar y todo eso, cuáles eran. Esto es una joya que yo os quería mostrar y que nos va a servir para durante los próximos aproximadamente 10 minutos, 10 minutos, vamos a ver cuánto duro, para hacer un recorrido por el Mazinger Z de los capítulos que vimos en España. Para recordar fricadas de los nombres de los robots, para ver y recordar a través de cada estampa qué es lo que ocurría en esos capítulos y los personajes. Os voy a ir contando conforme me va saliendo, pero yo no voy a salir, que me tenéis muy visto, van a salir las páginas del álbum y para recordar aquellos tiempos, y vamos a hacer un repaso a la serie. Entonces esto hoy creo que por ahí en páginas especializadas lo podéis encontrar, hay quien lo vende. Hay algunos con un precio bastante abusivo con respecto a esto. Yo, desde luego, es una de las joyas que conservo en mi leonera, en mi patrimonio de cuando era pequeño y de aquellas series de televisión, cuando no había tantas series y cuando esto era una joya, que lo sigue siendo. Y otra cosa que os quería enseñar y que también cojo ahora, es que junto con ese álbum, la editorial Grijalbo
hizo unos tomos, unos libros muy cuidados de pasta dura, este es original también, y en cada uno de los tomos de esta colección venía un capítulo de la serie. Aquí tenéis, por ejemplo, este Batalla en el cielo, como podéis ver. Ya esto no es un álbum, esto es un libraco con pastas dura, como os digo, muy cuidada en su ediciones junior del grupo editorial Grijalbo, como podéis ver aquí. Tiene un dibujo del capítulo concreto y a partir de aquí pues empezaba el cómic a desarrollarse y siempre tenía en su página de apertura pues los protagonistas principales de la serie, como estáis viendo aquí. Y aquí pues venían los dibujos que acompañaban nuestra infancia junto con la serie animada de televisión. Entonces, bueno, pues uno era feliz porque tenía su serie de televisión los fines de semana, su colección durante la semana del álbum de fotos de Mazinger Z, del álbum de cromos, mejor dicho, y después tenía pues estos libritos que ya eran un poquito más caros, que salían, creo que era de una periodicidad mensual, me parece, y que salían contando ya la historia de cada uno de los capítulos. Aquí, por ejemplo, este en concreto, que era el séptimo, y detrás venían recopilados los primeros que habían salido. El nacimiento de un robo milagroso, Detengan el ejército de Asler. Los títulos de la colección, los títulos publicados, eran iguales que los títulos de cada uno de los capítulos que se habían emitido, e iban paralelos. Como veis, es otra joya de los cuales no tengo todos, desgraciadamente. No los tuve, pero no hay alguno, quizá lo habré dejado. Hay cosas en la vida que no se dejan. Yo sigo teniendo un trauma cuando dejé mi vinilo de la banda sonora de Superman a alguien, no sé si me estará escuchando, a un amigo, hace muchísimos años, y creo que no me lo devolvió, porque yo no lo encuentro. Entonces, estas cosas que se dejan, que no se pueden dejar, ya sabéis que hay cosas que no se pueden dejar, y yo tenía todos los tomos, pero me da la sensación de que los que me faltan, es raro que los haya perdido por el camino, sino que los habré dejado algo, y bueno, si alguien me está escuchando de mis antiguos amigos y lo tiene, pues que me lo devuelvan, coño. Bueno, pues vamos a hacer ese recorrido, si os parece, algo distinto, porque seguramente hoy, con motivo de ese 45 aniversario, pues estos días mucha gente va a hablar de Mazinger Z, pero nos va a enseñar, o no os va a hacer tan friki como para recorrer Mazinger Z a través de esto. Y a través de esto os voy a contar qué hizo la censura, qué publicaron en aquellos días los medios de comunicación, y cómo se llegó hasta ese final abrupto en España de la serie, cuando no íbamos ni por la mitad de los capítulos que se tenían que haber emitido, que era la serie completa. ¿Os quedáis a ver este recorrido por este álbum? Venga, vamos a empezar, vamos a ello. Bueno, venga, vamos a empezar el recorrido. Como os he mostrado antes, aquí están las páginas 2 y 3, una publicidad de la página 2 de una colección de otros títulos en venta de la editorial. Ya en la página 3, pues con un tono verdoso, bicolor, blanco y verde, nos anuncia el álbum, y a partir de aquí empiezan los cromos. Fijaos qué pasada de cromos. En las primeras dos páginas está el primer capítulo. Ahí podéis ver cómo en los primeros cromos el Doctor Infierno le enseña al Barón Asler los brutos mecánicos, que era como se llamaban en la serie. Aquí lo tenéis, cómo le enseña los brutos mecánicos que tiene él guardados, custodiados, después de aquel hallazgo que se había dado en la isla de Rodas, se dice en la serie. Le entrega el bastón de mando al Barón Asler, y a la vez, paralelamente, se muestra en los cromos, aquí se explica cómo se crea la energía fotoatómica, el Japanium, y bueno, un nuevo producto, la aleación Z. Ahora déjenme demostrarles la fuerza de esta aleación Z con el nuevo elemento japonio. Y que, como sabéis, pues lo putean, lo asesinan los sicarios del Barón Asler. Aquí está el Koji Kabuto Ishiro, el hermano de Koji, atendiendo a su abuelo cuando lo asesinan. Ya por ahí empezaba mucha gente a decir qué cosa más cruda.
La primera aparición, creo recordar que la primera aparición de Koji, además, es en una motocicleta de gran cilindrada a toda velocidad que va sin casco por aquellos tiempos, por supuesto, y que además, tened en cuenta que era una pasada porque, bueno, la primera secuencia en la que aparece salta por encima de un coche con la moto, de un coche normal, de un coche que venía por una carretera haciendo una salvajada, que hoy sería impensable empezar una serie con un protagonista que va en una moto y pasa por encima de un coche con la moto y lo salta entero, ¿no? Fijaos, eso, lo que un accidente puede provocar. Bueno, pues así era la presentación del personaje de Koji Kabuto. ¡Loco! ¿Quieres matarme? No se moleste, hombre. No pasó nada. El Dr. Kabuto le descubre a Koji y a Shiro el robot en una nave que hay allí oculta. Koji no sabe manejar el robot y entonces pues se desmadra todo, utiliza los mandos cuando entra en él y cuando está a punto el propio robot de asesinar a Shiro, el propio hermano Koji, porque lo va a pisar, pues aparece otro robot extraño que es el de Afrodita, que es el de Sayaka. Un robot que ya había existido, que ya existía anteriormente y que había hecho el Dr. Yumi, que era un alumno del profesor Kabuto. Bueno, Koji está aquí muy preocupado porque no sabe cómo controlar todo. Aquí aparece una foto bonita y el Doctor Infierno viendo, teniendo ahí ya constancia de la existencia de los dos robots. Y entonces pues manda a putear al Instituto de Energía Fotoatómica y a los robots Mazinger Z y Afrodita, sobre todo Mazinger Z, manda su primera hornada de brutos mecánicos, que son pues estos dos que veis aquí de espaldas, que es Garada K7, que es la calavera, que tiene aquí pues esos misiles y que lanza esos cuernos de la cabeza como si fueran boomerang, que además hay que tener en cuenta que antes de ir a destruir la energía fotoatómica, lo lleva hasta la ciudad más próxima y destruye, aparece en el capítulo como estos dos robots, destruye los edificios y bueno, causan el pavor tremendo, pero finalmente pues tanto a Douglas M2, que es el robot de dos cabezas, como veis aquí, que lanza misiles, como Garada K7, pues Koji, que se le aparece su abuelo, tiene una aparición, logra dominar la Mazinger Z y las características que tiene el robot, que él desconoce todavía, le da un botón, que es el de el viento huracanado ese famoso, una de las características que tenía, que va descubriendo Koji poco a poco y pues destruye los robots y se queda con la cara totalmente fuera de juego y empalomada, que podremos decir el Doctor Infierno. Este fue el primer capítulo, fijaos qué pasada, como está aquí los cromos, veis aquí como lo estáis viendo más cerca, En cuanto a la censura que anteriormente os estaba comentando, es que realmente, aparte de por los motivos que os he expuesto, también había una movida enorme política por culpa de Mazinger Z, auspiciada y alentada por medios de comunicación tan importantes como El País, que escribió en su día, hace 45 años, que Mazinger Z era un producto lleno de violencia, de evidentes tintes neofascistas, y que Televisión Española estaba promocionando pues esa labor política del neofascismo y estaba sacando beneficio de los productos con la imagen del robot, aprovechando eso que también descubrimos con aquella serie prácticamente como fue el merchandising, ¿no? Lo que en España se debía de llamar mercadotecnia, pero una expresión que nunca utilizamos. Así que por un lado, los medios más progres hablaban de un Mazinger Z fascista, decían que el Doctor Infierno recuerda sospechosamente a Carlos Marx y que los brutos mecánicos, había un ejemplo en los primeros capítulos de uno de cuyos brazos estaba rematado en una hoz y el otro en un martillo y que aquello, en fin, había hasta artículos de opinión que decían verdaderos disparates con respecto a esto. Había gente que hablaba también de que aquello era una alegoría al enfrentamiento del Doctor Infierno y sus huestes con los buenos de la serie. Se decía que aquello era una clara alegoría del enfrentamiento entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Que incluso, había un artículo de la época que escribió un tal Fernando González en una revista que hablaba que el pecho de Mazinger lo que en realidad era un símbolo de un águila, un esquema de un águila, el águila del escudo norteamericano que se enfrenta pues con el viejo Carlos Marx. En fin, Fernando González era un
como ya ven ustedes, se inventaba la cosa, pero bien inventada. Dime dónde está el Dr. Kabuto. Y el álbum pasa a los demás capítulos que se van mostrando en la serie. Por ejemplo, si queréis, nos detenemos. Mira, aquí me falta uno, pero estaba pegado, ¿eh? Si os fijáis, está la seña del pegamento. Esto quiere decir que con el tiempo pues, se ha caído y se ha perdido. Este, por ejemplo, que era Deimos F3, que era un robot impresionante de bonito y de fantasmagórico, que se enfrenta aquí también a los dos robots, y aquí es la primera vez que Sayaka, la chica, prueba en Afrodita su nuevo armamento, el armamento de los misiles famosos, de la famosa frase que os he dicho anteriormente, que nunca se dice que es pecho fuera. Y bueno, pues con otro descubrimiento que hace Koji, que es el fuego de pecho, acaba y derrite a Deimos F3. Aquí está Glossan X2, que es un robot muy feo, uno de los robots más feos, porque me imagino que todos vosotros, cuando vierais la serie, tendríais un robot preferido, o algunos os gustaría más y otros menos. A mí me pasaba, desde luego. Bueno, pues el Glossan X2 era muy feo, era marino, iba por agua, claro, no se sabía si Mazinger Z podía entrar en el agua o no. Aquí vemos bueno, pues el enfrentamiento entre ellos. Este robot de Glossan X2 tenía unas orejas que cortaban muy afiladas y que cortaban todo lo que encontraba. Y bueno, se produce ahí un naufragio de un barco porque Glossan X2 se lo carga y Mazinger Z lo rescata. Y aquí se ve como Mazinger Z es preparado para nadar, para integrarse en las profundidades marinas y la presión, aguantar la presión y todo eso. Y bueno, pues finalmente se carga, aquí vemos que carga las orejas y lo destruye. Y bueno, ya empieza el Doctor Infierno a cabrearse con el Barón Asler, que está aquí arrodillado ante lo que parece que es un hueso duro de roer. Y aquí seguimos con otros capítulos. Aquí está, por ejemplo, un robot muy también característico, el de Vira X1, un robot alado, teniendo en cuenta que por entonces Mazinger Z no podía volar, aún no podía volar, no tenía alas y había que destruirlo pues desde el suelo. Fijaos aquí lo que le hace el de Vira X1 a Mazinger Z. Le destroza el brazo, lo deja casi hecho polvo, pero finalmente pues lo derrite. También participa Afrodita. Aquí hay otro robot también marino muy feo. Los robots marinos son muy feos de la serie. Esta bola enorme que se abría, era una bola entonces como un erizo, muy cerrado, pero se abría, entonces pues aparecía el Balanger M2, que era este robot que aparecía con esta cabeza y que lanzaba unos rayos también, y que, bueno, pues te dejaban hecho polvo, ¿no? Lanzaba unas descargas eléctricas y al final, pues, mira qué fotograma más bonito este de aquí abajo, yo viendo la puesta de sol, ellos dos, mira qué alegría, qué cosa. En la parte central, como os he dicho, pues estaban los robots los brutos mecánicos de la primera etapa, y estaban los protagonistas: Koji, Sayaka, Shiro, el profesor Yumi, que es padre de Sayaka, como sabéis, el Doctor Infierno, el Barón Asler, Mazinger Z, los profesores, los curiosos, ese trío de profesores un poco disneyano que era Diz e Iz, los tres profesores que acompañan al Doctor Yumi en sus investigaciones. Aquí vemos a Garadaka 7, que hemos hablado antes, el Douglas M2, Afrodita A. También aquí me falta David X1, oye, aquí no hay pegamento, lo mejor era el que me faltaba. El Glossan X2, el Balanger M2, y ahora vamos a ver estos robots que aparecen estos brutos mecánicos que aparecen en este también. No voy a hablar de ellos porque vamos a hablar ahora, cuando doblemos la página, que aparecen también en el álbum, ¿vale? Venga, vamos con ello. Aquí en este capítulo, Jinrai S1. Bueno, este robot tan feo con cara de hormiga, que si le damos para atrás, lo veis aquí, es este, tenía la característica de volar a una velocidad de Mach 3. Es muy difícil saber pararlo, dispararle, porque es que no se le puede descubrir, pero se descubre un truco. Además, fijaos en Jinrai, como el tío, el Jinrai S1, como lanza unos misiles por la barriga también, aparte de los rayos que lanza con sus antenas. Entonces era un robot muy puteante, que aquí Mazinger le consigue quitar las antenas. ¿Por qué? Y darle un puñetazo antes con su puño. ¿Por qué? Pues porque se descubre que Jinrai S1, antes de disparar, se detenía durante una fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo era el momento en donde Koji se tenía que descubrir
tenía que dispararle porque era su único punto flaco, que antes de entrar de nuevo en la velocidad endiablada, pues se le disparara. Y bueno, pues lo consigue, lo logra, y bueno, aquí se agarra a la pierna y le dispara en el propio cielo, cayendo él hacia abajo. Y bueno, pues este robot también fue puteante. Y aquí un robot muy bonito. Me falta otro cromo aquí, pero este lo tenía yo. Vaya, bueno. Este robot era muy bonito. A mí era uno de mis preferidos, aunque era un robot bastante tonto, pero era muy imaginativo. Este recuerdo perfectamente, porque era el robot que el capítulo empieza con unos pescadores, con unas redes que están pescando y todo eso. Aquí está el primer cromo. Y de repente encuentran un gran pie. Creo que puñetas es esto, un pie. Y entonces cuando se acercan al pie y el pie sale volando. Y empiezan a aparecer una serie de piezas que los pescadores descubren y el robot se va uniendo. Este era el Belgas V5. Era un robot formado por piezas que se van ensamblando, y la característica más puteante que tenía era que conforme iba siendo atacado se quitaba las piezas, se dividía y después volvía a unirse. Aquí vemos, por ejemplo, Sayaka como cae en una trampa porque encuentra una cabeza y se va para la cabeza. Claro, pero cuando llega a la cabeza, ¿veis? La cabeza ha desaparecido y aquí encuentra unos puños, es decir, y al final termina cayendo en una trampa que le tiende el Baron Asler y falla al suelo y la hicieron prisionera. Muy bien, Belgas V5, trae a Afrodita a nuestro laboratorio enseguida. Este capítulo estuvo muy guay. Y el Belgas V5 lo que tenía, aparte de una de las cosas principales que tenía, era que emitía unas ondas, un robot que emitía unas ondas tremendas que te volvían loco con esas ondas ultrasónicas. ¡Rayos fotoatómicos! Y bueno, al final pues Koji consigue también con Mazinger Z liberar a Sayaka y de nuevo, mira que otra foto muy bonita, otro cromo muy bonito de ellos dos cuando huyen, y aquí pues de nuevo el Doctor Infierno cabreado con el Barón Asler. Bueno, más, fijaos, este era un robot muy bonito también. Este robot era el Grengus C3, creo recordar, a ver si lo veo por aquí. Pues yo me sabía todos los robots, sí, aquí el Grengus C3. Los robots, sobre todo los que se emitieron en España, lo sabía. Este era tenía una forma de centurión romano, era como una especie entre centurión romano, o mejor, griego, entre un soldado romano, un soldado griego, que tenía en la cabeza un boomerang que se lanzaba y que se pegaba al pecho, y te emitía un calor enorme, y lo que provocaba era pues que el cuerpo, lo metálico donde se pegaba, pues se disolviera, se desintegrara. Y en los brazos, como veis aquí, en los brazos tenía unas enormes bolas que lanzaba en lugar de manos, tenía unas bolas que lanzaba, y las bolas con las cadenas se agarraban a los brazos de Mazinger Z. Y le daba unos golpes de cojones. Aquí, entonces, al agarrarlo a Mazinger Z, pues lo levantaba y lo ponía a dar vueltas y vueltas y vueltas, lo mareaba, lo destrozaba y y además el Grengus C3 era bastante cabroncete, porque también logró llegar al Centro de Investigaciones Fotoatómicas, y fijaos cómo empieza a dejarlo lanzándole las bolas, las mazas redondas de sus brazos. Este era un robot cojonudo también. Y aquí, este era el Brutus M3, falta otro cromo, vaya. El Brutus M3 que deja a Mazinger Z sin una mano, y fijaos también cómo lo deja de quemado. Este era un robot un poco feo de cara, y lo que tenía, fijaos aquí a Sayaka también, a Afrodita lo que le hace. Y bueno, el capítulo empieza por mientras unos chicos están buscando unos diamantes en las montañas, y se encuentran de repente un robot que tiene unos trabajadores, y se encuentran a un robot que lo que tiene son unas incrustaciones de diamantes en el pecho, y esos diamantes pues los lanza, los utiliza junto con rayos y todo eso para fastidiar. Sayaka, este monstruo puede derretir cualquier cosa con los rayos de los diamantes que tiene en el pecho, y todo lo que traiga lo convierte en energía que luego usa contra nosotros. ¡Cuidado! Aquí encontramos a
un robot bastante feo, que era el Hellbros J3, quiero recordar, a ver si lo veo por aquí, por algún sitio. Sí, Hellbros J3. Este era, si en el primer capítulo aparecía el doblaje M2, que tenía 2 cabezas, ahora hay uno que tiene 3. Este de 3 cabezas, bueno, pues este tenía, imaginaos, con 3 cabezas, pues cada una de las cabezas hacía algo, ¿no? Uno lanzaba rayos, el otro lanzaba una vomitera horrorosa que, bueno, pues dejaba a Mazinger Z hecho un asco. Y, bueno, y aquí lo tenéis, lo que iba ocurriendo, ¿no? En este capítulo, hasta que por fin, pues, Mazinger destruye a Hellbros J3. Aquí había un problema gordo, que empieza a aparecer y que se ve claramente que tiene Mazinger Z en el capítulo siguiente, en uno de mis robots preferidos, por no decir que es el que yo prefería, junto con el Genocider F9. Antes llega el Varas K9. El Varas K9 era este robot con esa cara de pocos amigos, que aquí lo veis, que tenía unos pinchos en los brazos y en las piernas, y lo que hacía era acercarse hasta Mazinger o acercarse hacia cualquier objetivo y empezaba a dar vueltas como si fuera bueno, pues vueltas alocadamente, de manera que lo que hacía era que con los pinchos se destrozaba todo, que destrozó los cuernos de Mazinger, destrozó la cabeza de Mazinger, una parte, y aparte de echar también de lanzar sus rayos y todo eso, pues tenía esas armas y además era volador. Aquí empieza a plantearse el tremendo problema. Aquí hay el Varas K9, pues ataca también un avión. Aquí empieza a plantearse el problema gordo de que Mazinger no vuela. Y que claro, el doctor Yumi, el profesor Yumi, empieza a planear el Scanjet, creo que se llamaba, que eran las alas con las que Mazinger podía volar. Si os acordáis, en unos capítulos, dentro de poco vamos a ver cómo Mazinger ya lo que hace es salir corriendo, se lanza al aire y unas alas que han salido de un compartimento se acoplan a su espalda, se ajustan y ya pues con esas alas puede volar. Pero aquí, con el enfrentamiento a Varas K9, no puede volar todavía. Y claro, pues lo putea Varas K9. Y el Barón Asler roba los planos del Scanjet que iba a construir el Dr. Yumi. Pero el Dr. Yumi, como vemos en este cromo, los recuerda y los retiene en la cabeza, porque para eso él es el creador. Así que, bueno, aunque lo había robado, el profesor, el Doctor Infierno sabe lo que va a tener Mazinger Z, pero se puede construir, no hay que volver a no se parte de cero de nuevo. Y aquí en este capítulo aparece el impresionante Genocider F9. El Genocider F9 es un robot que, aquí vemos como Mazinger Z, como el Doctor Infierno tiene los planos para el aparato que va a utilizar para las alas de Mazinger. Y este es el Genocider F9, un impresionante robot enorme que vuela, que tiene unos compartimentos de cohetes abajo de su cuerpo, tiene unas alas aquí y en los pies, no se le ve en los cromos, y que lanzaba contra las ciudades, lanza unos misiles mortíferos y enormes y tiene una capacidad de vuelo impresionante. Y para saber qué es lo que ocurre en el Instituto de Energía Fotoatómica, el Barón Asler se pone en contacto con un espía suyo que se llamaba Rico, no sé si os acordáis. Bueno, pues Rico era un ser extraño, raro, con este flequillo que veis, y Rico se adentra en el instituto para averiguar todo lo que se está haciendo y los tiempos. Y el Rico aquí, pues el espía ve lo que se está haciendo para informar. Nos damos cuenta de que Rico es un espía no porque nos lo cuente la serie en sí, sino porque, curiosamente, a Rico, en una de las veces que va a hablar con el Barón Asler, le sale una antena de la oreja. Yo recuerdo que se nos quedó siempre marcada esa impresión de ver lo que era como una persona, pero, hombre, teníamos 8 años, 9 años, y ver que de repente le salía una antena de su oreja. Veamos de dónde proviene con el detector de ondas de sonido. Terminaron de hacer el escáner, lo están poniendo a prueba. Ya veo, están muy adelantados. Tenemos que hacer algo, después será muy tarde. Ordene qué hay que hacer. Esto termina con el Instituto de Energía Fotoatómica. Estoy intercalando junto con el álbum, algunas imágenes de los capítulos, porque yo tengo la serie entera, imágenes de los capítulos originales de la serie, para que los recordéis. Y así hacemos más ameno tanto los capítulos como
como el tema del álbum. Bueno, y con el famoso Scanjet y con las alas de Mazinger Z, que veis aquí en el cromo y que veis en las imágenes de la serie, pues termina el álbum con el cromo número 180. Termina el álbum dedicado a Mazinger Z con los primeros capítulos más importantes hasta el momento en el que se hace el álbum. Claro, el álbum no espera que terminen los capítulos emitidos en España, porque si no le pierden dinero. Es decir, lo hacen al principio cuando solamente van unos cuantos capítulos, van 10, 12 capítulos, X, no recuerdo cuántos, y ya a partir de ahí, pues para venderlos, porque los niños pues estábamos en pleno fragor del tema para comprar los cromos y todo eso, y ya se queda en la prueba de cómo las alas se integran en Mazinger Z y cómo se destruye a Genocider F9, y aquí está el cromo victorioso. Y ahora estáis viendo esas imágenes que os comentaba. El álbum se cierra con los 180 números para que tú puedas tachar. Aquí estoy yo. Bueno, yo tengo aquí todos tachados, prácticamente. Entonces no sé por qué ha aparecido. No, hay algunos, por ejemplo, mira aquí, el 159 y el 141 me faltan. O sea que aparte de que hay alguno de que sí se haya caído, es verdad que me faltaron 2 para completarlo. Nunca completé el álbum del todo, increíble, un fallo mío, ¿eh? Y así pues se cierra este álbum tan maravilloso, esta pieza de coleccionista que es el álbum sobre Mazinger Z, que os estoy enseñando sobre este taburete de recreativos de la época también. Bueno, es una reproducción, esto no tiene nada más que unos cuantos años, es una reproducción de los antiguos, pues del Pac-Man, del Comecocos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Bueno, pues me alegro muchísimo, y ahora, como para terminar, os voy a invitar a ver solamente unos segundos del capítulo último, del capítulo 92, en el que bueno, pues termina la serie de Mazinger Z, y con eso pues nos despedimos. Esperemos que la fricada de hoy, en el aniversario del estreno en España de la serie Mazinger Z, os haya gustado, os haya agradado y que hayáis disfrutado durante estos minutos. Saludos cordiales de José Carlos Hernández en tu canal Último Estreno, como veis, dedicado al cine y a otras muchas más cosas, entre ellas fricadas retro. No queda nada que temer ahora. Capturas de un golpe en laboratorio fotónico.